a las 7. Levanten todos que saben qué es la 7. La mayoría. Hay algunos que no saben. Yo voy a decir algún nombre. Levante la mano lo que algo le dice ese nombre. Vitasa Juez. Menos de la mitad. Bautista Saavedra. Político González. Bien. Hay muchos más. Pero, hermanos amados, nosotros somos herederos de una lucha que no ha terminado. Y que esta generación no está ganando. Aquí en la zona hay 4 iglesias presbiterianas fundamentalistas bíblicas, con 2 de ellas se llenan con el derecho, ¿o no? ¿Y dónde están los demás? Son cristianos en sus alrededores. ¿Cuántos vinieron de los alrededores de cristianos? Bien, un 10%, pero bueno. Estos hermanos dieron una batalla, no como nosotros, hoy día nosotros nos levantamos temprano, ¿cierto? Vinimos de 260 kilómetros, pero en automóvil. Y ellos lo hicieron a mí. A veces se entrenan. Otras veces atravesando ríos, lagos, en plegarias y ocasiones, durmiendo muchas veces en lugares muy poco apropiados. Y enfrentó el testimonio con mucho esfuerzo en las montañas, en los lagos, en los valles, por todo nuestro país y por el extranjero. Y clamaron en lo más alto de la bandera de la defensa de la fe, de la evangelización y de la edificación en la sana doctrina. Entonces la tarea de hoy de ustedes es motivar a los que tomar el pasaje, decirle esto es lo que permite la comunión con los hermanos de otras congregaciones, porque lo digo, lo repito y lo voy a reiterar en muchos lugares. No existe en todo Chile una mancomunión de 3 iglesias evangélicas que por más de 70 años permanecieron unidos con un solo honor, el bien aquí. Y eso para sentirnos animados. Uno recibe, porque estamos en lo correcto. Estamos en la senda correcta. ¿Y cuál es la senda correcta? La senda del Evangelio sin añadiduras. A ver. Por esto, mis hermanos, les motivo. Entendamos que la lucha no termina. Y les paso a dar que queda lo peor. No, esos sacrificios que ellos hicieron los hacían en plena libertad. Espero equivocarme, pero muchos de los que estamos aquí tal vez tengamos que hacerlo porque está achicando el espacio, acorralándonos, y vamos a quedar como parias ante la sociedad. Vamos a quedar como enemigos de la sociedad y del Estado. Pero podríamos no quedar si les decimos que bueno nomás.
Pero la palabra de Dios, si está en nuestro corazón, tendremos que ser fieles a ella y no temer a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Hermanos amados, como CIEF, como directorio de CIEF, nos propusimos 4 puntos que son pilares fundamentales para que las iglesias presbiteriana fundamentalista, Alianza Evangélica, Metodista Independiente, sean edificadas, fortalecidas. Y uno de esos puntos es un punto de vital importancia para todo cristiano, y no solo para nosotros, sino ha sido a través de la historia, en cada generación, la esperanza viva de que Cristo venga en sus tiempos. Pero la noticia es que nunca en la historia del mundo se habían dado todos los acontecimientos que hoy tenemos. Y que estos acontecimientos, el mismo Señor Jesucristo nos dijo: cuando veáis que estas cosas suceden, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Pongámonos de pie para leer Lucas capítulo 21, versículos 8 al 17, y de ahí vamos a saltar a los versículos 25 al 28. Leamos todos juntos esta porción de las Sagradas Escrituras conocidas como el Sermón del Monte, profético. Lucas capítulo 21, desde el versículo 8 hasta el versículo 17, y luego saltamos al 25 al 28. Dice así la palabra del Señor, todos juntos. Él entonces dijo: mirad, no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy, y el tiempo está cerca, por tanto no vayáis en pos de ellos. Empero cuando oyereis guerras y sediciones, no os espantéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, mas no luego será el fin. Entonces les dijo: se levantará gente contra gente y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en varios lugares hambres y pestilencia, y habrá espantos y grandes señales del cielo. Mas antes de todas estas cosas os echarán mano y perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre. Y os será para testimonio. Poned pues en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder, porque yo os daré boca y sabiduría, a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que os opondrán. Mas seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Versículo 25. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de gente por la confusión del sonido de la mar y de las ondas, secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. Y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, Dios de amor y de misericordia, que nos has dado tu palabra para que alumbre nuestro caminar en esta vida, para que por ella nos guiemos, Señor. Te imploramos ahora, Señor,
que nos hagas acepto delante del trono de tu gracia y nos des palabras, oh Señor, que edifiquen, y que sea tu palabra y tu Santo Espíritu el que obre en cada corazón, de los oyentes, de los que están conectados, de los que te conocen y aún de aquellos que puedan ignorar, oh Señor, estas verdades. Te imploramos, Padre Celestial, que ahora haya entendimiento y sabiduría de lo alto. Lo pedimos sin ser dignos ni merecedores, junto al perdón de nuestros pecados, en los gloriosos méritos de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. De lo que vamos a hablar está en la Biblia. Lucas, el Evangelio de Lucas, no es el único que trata este tema. Es un tema delicado, sí, porque muchos han errado. Por ello es que nos atendremos, o me atendré solamente a lo que está escrito, cotejando con los acontecimientos actuales de los cuales todos nosotros los vemos, pero a veces los dejamos pasar porque pareciera que no tienen importancia. Y veremos cuánta importancia tienen. ¿Quién dijo esto? Fue nuestro Señor Jesucristo. La autoridad de Él, por supuesto, los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero quien habló estas cosas es el mismo Hijo de Dios, el que va a venir y que es el fiel y verdadero. Entonces, tenemos que prestarle doblemente atención. Y en este pasaje, en este sermón profético, no es de lo único que habló el Señor. Lo primero que ya sucedió fue de la destrucción de Jerusalén. Situación que se vivió y que se cumplió del 14 de abril al 8 de septiembre del año 70, cuando el general Tito destruyó la ciudad de Jerusalén. También el Señor habló de la segunda venida, y Dios permita que esta generación, nosotros, seamos testigos de ese acontecimiento glorioso. A mí no me cabe duda que quedan muy pocas cosas por cumplir. Y estoy convencido de ello. Por lo tanto, lo que me resta es estar alerta, atento, haciendo la voluntad de Dios. Y también esto va para ustedes, para cada uno de los, no solo los pastores, no solo los predicadores, los ancianos, las hermanas de la escuela dominical o de AFAL, sino desde el mayor hasta el menor, porque el encuentro con Cristo es personal. Y si usted no está preparado, se quedará, terriblemente se quedará. Y en la iglesia no son todos los que están, ni están todos los que son. Y en el cielo van a haber sorpresas, muchas sorpresas. El Señor también habló del fin del mundo, que es otro acontecimiento que no es inmediato a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como este no es un estudio escatológico que necesitamos más tiempo, nos vamos solamente a atener a lo que es las señales que el Señor nos dio. La primera señal está ahí.
vendrán muchos falsos cristos. Todas las autoridades y la mayoría del pueblo no ha hecho caso de eso, pero tiene esos seguidores que lo proclaman como el Mesías porque cumple con ser de la familia y casa de Dios. Dejemos de lado los falsos cristos. Pongan cuidado cada vez que en la televisión o en algún lugar, métanse a internet y busquen falsos cristos, falsos redentores. Van a encontrarse con un montón que hoy día están tomando el nombre del Señor Jesucristo y se van a dar cuenta de que esta profecía se está cumpliendo en nuestros días. Segundo, nos dice aquí en San Lucas que la segunda señal serán guerras y rumores de guerras. ¿Cuántos conflictos hay en el mundo hoy día? ¿Perdón? Rusia y Ucrania. Pero además de Rusia y Ucrania, hay 57 guerras, 57, hoy día, actualmente, sobre la faz de la Tierra. Es verdad que el conflicto de Rusia y Ucrania es el que tal vez no se ha percatado, usted no nos hemos percatado, pero es el que va haciendo que la humanidad camine por el borde de la cornisa. Es tan delicado cuando el 2019 Rusia invadió Ucrania, se apoderó de Crimea, una península que está más cerca de Ucrania, que fue territorio que se decretó en el tiempo de Nikita Khrushchev, se decretó como propiedad y parte de la nación de Ucrania, pero Putin necesitaba esos puertos y se anexó Crimea. El mundo solo protestó y no hizo nada. ¿Cuánto demoró Rusia en tomarse eso? Un par de meses y quedó todo zanjado y los ucranianos no pudieron hacer nada. ¿Por qué llevan un año peleando? Porque detrás ahora está teniendo Ucrania todo el apoyo militar, logístico y de armamentos de la OTAN. Con un solo compromiso, que no sean armamentos que se usen para atacar, sino solo para defenderse. Porque si un armamento, avión, misil, ataca una ciudad rusa, tiene la excusa perfecta, Putin, para atacar a la OTAN. Y ese ataque no va a ser con balas ni con misiles. En estas guerras se han probado armas que la humanidad no conocía. Las que están al límite después de estas armas son las atómicas. La bomba más destructiva antes de la bomba atómica es la bomba termobárica. Ya la lanzó sobre Ucrania, Rusia, y esta bomba hace explosión en la atmósfera y explota en 3 etapas. Es como un aerosol gigante. Y cuando se enciende ese aerosol, consume todo lo que está alrededor de 20 kilómetros más o menos a la redonda. Así que aunque las personas metidas en sótanos donde estén, mueren asfixiadas por falta de oxígeno. Animales, aves, personas, todo lo que respira. El mundo quedó aterrado con esa bomba. Pero hay otras armas que están para ser usadas, como el misil torpedo, el torpedo tipo Poseidón, diseñado para provocar un tsunami radiactivo en las costas, y es un misil ultra veloz.
No hay cómo detenerlo. Este misil lleva un reactor nuclear, hace explosión, levanta una ola gigantesca y toda esa agua contaminada con radioactividad se aloja, sale fuera y deja las costas inservibles, inhabitables, por lo menos por 3 o 4 décadas. Y no hay cómo detenerlo. Pero el que es más temido, que incluso en Occidente le llaman Satán, Satán 2, porque el primer Satán es el que se reveló en el cielo. Este Satán es terrorífico. Puede destruir una nación como Francia en un abrir y cerrar de ojos, sin dejar nada vivo. Un estado como Texas, gigantesco. Es un misil que va 7 veces la velocidad del sonido. O sea, tenemos la velocidad del sonido son alrededor de 1.400 y tantos kilómetros por hora, 1.235 kilómetros por hora, y este misil podría llegar a casi 8.600 kilómetros por hora. No hay manera de detenerlo, no hay nada que lo pueda detener. Es un misil intercontinental y lleva 10 ojivas nucleares. Cada una de esas ojivas más de 50 veces más poderosa que la bomba de Hiroshima. Así que volvería polvo naciones completas. Las demás guerras las vamos a pasar por alto, pero no voy a dejar de mencionar que no es el único conflicto que podría desatar una conflagración. Todos sabemos que los conflictos se originan por situaciones económicas. Sabemos en este momento que el gobierno más endeudado de la Tierra es el gobierno norteamericano, que la moneda norteamericana es un papel hoy día que no tiene valor ni respaldo detrás de sí, porque desde el año 71, cuando el presidente Nixon eliminó el patrón oro, todas las monedas antes se emitían de acuerdo a la riqueza en oro que tenía cada país. Para reactivar la economía se dieron cuenta que era imposible seguir teniendo ese patrón. Entonces, deja la moneda de ser la expresión de riqueza de un país y se transforma en la expresión de un vale por. ¿Y por qué vale? Por la riqueza teórica que tiene el país en todo lo que produce. Y Estados Unidos, como era la primera potencia del mundo, impuso su moneda y se transaba en todo esto. Pero ahora tenemos que los BRIC es Brasil, Rusia, China, Sudáfrica e India, acordaron crear su propia moneda para negociar entre ellos, y eso es más de un tercio mucho más de un tercio de la población mundial y de la economía mundial. Lo que significa entonces que si la moneda norteamericana pierde su valor, la economía norteamericana se va a ir al suelo. Y otro problema, si Rusia tiene éxito en Ucrania, va a tener éxito en Taiwán. Y el compromiso de Estados Unidos es defender con todo lo que tiene a Taiwán. El conflicto entre dos naciones que tienen bombas atómicas como son India y Pakistán, ellos se están dando en Cachemira, se están dando. Solo que al mundo no le importa. Ahora, ¿cuáles son los países que tienen más armas nucleares? Rusia tiene 7.000 bombas. Estados Unidos, 6.000. Tiene Francia, 270 tiene China, 215 tiene el Reino Unido, 140 tiene Pakistán, 130
30 la India, 80 tiene Israel y 60 tiene Corea del Norte, para destruir 300 veces la Tierra. ¿Alguna vez la humanidad ha estado al borde del abismo como está en el día de hoy? Ni siquiera en las guerras mundiales. Porque en la Primera y Segunda Guerra Mundial no existían, sino hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, estas armas de destrucción masiva. Tercera señal. Habrá grandes terremotos por todos los lugares. Estos son los terremotos más mortíferos del último milenio. Último milenio 2000, del 2000 en adelante. Estamos en este milenio. Tenemos nada menos que 12 grandes terremotos. 12 grandes terremotos. Si nosotros contamos desde que se empezaron a registrar, no hay 12 grandes terremotos. Al día viernes, todos esos puntos que están marcados son sismos en la Tierra. Todos esos puntos que están ahí, hasta ayer. La Tierra está como una gelatina. Los terremotos más mortíferos del mundo. El 2010 en Puerto Príncipe, 316.000 personas. En Haiwán, China, 273.400. Voy a hacer un paréntesis aquí. Informándome sobre el terremoto de China, vi testimonios de hermanos chinos que el día del terremoto, una hermana estaba parada en la colina, iba caminando, por supuesto, y empieza a ver cómo se derrumba por ambos lados. Esta ciudad se transformó en la Sodoma de China. Y era una ciudad que estaba en un valle con montañas, muy idílico, muy bonito, y la gente no quería saber nada del Evangelio. Esta hermana estaba arriba, iba hacia su casa, y se empezaron a desmoronar las montañas de ambos lados para tapar el valle. Ella se quedó parada viendo cómo las rocas y todo empezaba a caer. Cuando se terminó de orar, cuando abrió los ojos, miró hacia abajo del abismo. El terremoto, y ella no. Otro hermano, iban 9 personas en el minibús que los llevaba desde su trabajo, y 8 salieron, huyeron del minibús, y él se quedó orando. Los otros 8 murieron y él quedó ileso. Vi alrededor de 6 testimonios de ese terremoto, de los pocos creyentes cristianos que hay allá en China. Y si nosotros seguimos viendo, en Tangshan, China, en el 76, 242.800 muertos. Sumatra, Indonesia, en 2004, 227.900. Cantó, Japón, 142.800. Messina, Italia, 123.000. Ashgabat, en el Turkmenistán, 110.000. Sichuan, China, 87.600. Pakistán y India, 87.400. Y Ancash, Perú, con 70.000 muertos. Los 5 terremotos mayores de la historia, desde que se empiezan a registrar, de esos 4 han sido en Chile. Los más grandes terremotos, la magnitud mide la cantidad de masa de la Tierra que mueve un terremoto. La escala de Mercalli mide la destrucción que deja. El 22 de mayo del 60 es el más grande, con 9,5 grados Richter. El 13 de agosto del 68 en Chile,
con 9 grados. El 27 de febrero del 2010, 8.8 en Chile. El 31 de enero en Ecuador, 8.8. Y el quinto de mayor magnitud es el que sucedió en 1730, 8.7 en Chile. Nos sacamos todos los premiados con los terremotos. Estamos en el círculo de fuego del Pacífico. Dejemos de lado los terremotos. Recuerden la imagen del día de ayer, cómo se mueve la Tierra, cómo está temblando. Terremotos por todos los lugares. En varios lugares habrá hambres y pestilencias. No será en toda la tierra el hambre, pero habrá en varios lugares, dijo el Señor, hambres y pestilencias. De pestilencia, recién pasamos una, el COVID-19, ya haya sido creada por el hombre o haya sido efecto de los virus, de sus mutaciones, pero esta fue una pestilencia que dejó grandes lecciones, sobre todo cómo controlar a la humanidad. Nadie podía salir. Fue atroz ir a sepultar un familiar, un pariente, y solo 20 personas y estar a más de 10 metros, ni siquiera hacer una predicación, un mensaje. Fue atroz todo eso. Los ancianos y las personas morían en la más absoluta soledad, lejos de sus familiares. Ya vivimos esta pestilencia. Y me atrevería a sospechar de que todo esto fue preparado para ver cómo se va a controlar a la humanidad. Hambre en la tierra para más de 1/3 de la población mundial. Ahí tienen el gráfico de los países en donde hoy día hay hambre. Y cuando hablo de hambre no es el apetito de comer, es la desnutrición, la falta de nutrientes, la baja de peso de las personas que no se pueden alimentar bien, no pueden satisfacer las necesidades básicas de alrededor de 2.700 calorías para una persona adulta. Y tenemos nosotros en Nigeria, en Mali, en Líbano, en Sudán del Sur, en Bangladesh, en Somalia, en Mozambique, en Zambia, Burkina Faso, Sierra Leona y Guatemala. Y esto es de la gente que está en grave estado de desnutrición. Pero si vamos al mundo, investigué qué es lo que pasa en el mundo, sabe que más del 51% de la población vive con menos de $5,7 por día. ¿Cuánta plata es eso? Menos de 5.000 pesos. Con eso, imagínense ustedes con un sueldo de 150.000 pesos al mes. ¿Viviría usted? Pero más del 50% de la población vive en esa condición. Cinco, habrá espantos y grandes señales en el cielo. Estuve investigando qué son los espantos que podrían afectar a nuestra tierra que vengan del cielo. Los rayos X. Pero no el rayo X que le ponen a usted cuando quieren investigar algo que esté pasando en su anatomía, en sus huesos. Son del espacio profundo, de las estrellas que murieron y pueden estar a millones de años luz, pero eso sigue viajando y puede llegar en un momento dado a la Tierra. Eso es capaz de matar la vida. Ustedes se han dado cuenta que el médico o el profesional que le toma la radiografía está siempre con un chaleco de plomo para evitar la radiación, porque estar expuesto a la radiación controlada de los rayos X va a causar serios problemas. Una persona embarazada no se puede tomar un rayo X. Y eso es un peligro latente para nuestra tierra, para los habitantes de la tierra. También tenemos, eso viene del espacio profundo, también tenemos la colisión de asteroides. Y ahí la NASA dice peligro,
porque en septiembre, el próximo septiembre, un asteroide rozará la Tierra y tiene nada menos que 170 metros. Suficiente que donde caiga, si cae en el mar, va a levantar un tsunami, como dice el Señor, que la gente estará expectante, temerosa, horrorizada por el sonido del mar. Otras de las señales del cielo, nuestro sol. Nosotros tenemos la Tierra, tiene un escudo protector que está en los polos magnéticos. Los polos magnéticos no son precisamente el polo norte y el polo sur, sino es el núcleo de la Tierra que es más candente y tiene más temperatura que el Sol. Y ese núcleo que es de hierro se está moviendo, se mueve. Y puede suceder que incluso se detenga, aunque la Tierra siga girando. Si llega a suceder eso, se supone que pasaría lo mismo, que la Tierra terminaría igual que Marte, barrida por los vientos solares. Porque ¿qué hace ese núcleo? Esos vientos solares que se vuelven en las auroras boreales, esos, que es una danza de colores, son el espectro de la luz, lo que confunde y que es nocivo para la vida. Y puede barrer con toda la vida de la Tierra. Y la NASA dice: esto ya pasó. Y esto puede volver a pasar en la Tierra otra vez. Puse solamente esas 3 amenazas. Hay otras amenazas más. El acercamiento de Marte. En Marte, de poco tiempo, va a estar tan cerca de la Tierra como nunca ha estado. La Luna se está acercando a la Tierra también. Entonces, hay muchos efectos que hoy día pueden causar espanto a los hombres. Dicen que todos los sistemas planetarios tienen una estrella binaria y que la estrella binaria del Sol demora 120.000 años en acercarse de nuevo otra vez. Pero si esa estrella se acerca otra vez al Sol, todo el sistema solar desaparece. La Biblia dice que la Tierra, el Sol, no se encontró su lugar. Y cuando el hombre ahora, con sus inventos que están más allá de la órbita terrestre, puede ver lo que ha descubierto. Esta 170 metros tiene el asteroide que está próximo a acercarse a nuestra Tierra, que solo pase, que no dé ningún daño, porque esto ya sería catastrófico, un asteroide de esas dimensiones. ¿Qué riesgos hay en el mundo, aquí en la Tierra, hoy día? Tenemos 10 riesgos: crisis del costo de la vida, desastres naturales, climáticos extremos. Cada vez hay más tornados, hay más huracanes. ¿Cuántos han estado cerca de un huracán? Nosotros estuvimos como a 200 kilómetros. Y en 200 kilómetros, Miami, había una lluvia de esas que la botan con balde. Es de esas como que si la tiran con balde. Una cantidad de truenos y rayos y truenos, pero truenos que nosotros no estamos acostumbrados a escuchar acá. Había vientos, sí, viento como a veces tenemos por acá, cercano a los 100 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora. Eso fue en septiembre del año pasado.
No quisiera estar en un evento como eso, pero cada vez hay más huracanes y de mayor intensidad. Esa es una amenaza y todo es por causa del calentamiento global. El fracaso del cambio climático, la polarización social. La Biblia dice que estarán gente contra gente. Daños medioambientales de gran escala, fracaso de la adaptación al cambio climático, ciberdelincuencia y ciberinseguridad generalizada. Usted está aquí y su cuenta se la hackearon. ¿A quién le hackearon la cuenta del banco? Hay uno que le hackearon la cuenta del banco. ¿Y de dónde la hackean? De la India, de Pakistán, de Rusia, de distintas partes del mundo. Crisis de los recursos naturales, inmigración involuntaria a gran escala en estos países de África. ¿Cómo invaden Europa? Porque están en crisis de hambre, de guerra, de guerras civiles. Entonces, esto también va a causar problemas. Esto nos causa a nosotros problemas. Al principio era toda una novedad, teníamos muy buena voluntad, como nos manda el Señor. Un día miramos, es un problema. Socialmente es un problema porque el país no estaba preparado para recibir 1 millón de personas más. Y eso va a pasar en muchos lugares. En 10 años, ahí estaba cómo se iban a ir agravando. El 10º punto de la migración voluntaria pasa a ser un problema de quinto orden de los próximos 10 años. Y así, etcétera, no nos vamos a alargar en eso. Aquí viene un punto en el que tenemos que poner atención. El Señor dice que vamos a ser perseguidos. Estuve analizando. Fueron perseguidos los cristianos. ¿Por qué fueron perseguidos? Por enemigos del Estado. ¿Y por qué eran enemigos del Estado? Porque no adoraban a la imagen del emperador. No podían hacerlo porque no podemos. Los cristianos de ayer creen en lo mismo que creemos nosotros. ¿Y usted está de acuerdo con la ideología de género? ¿Con los movimientos LGTB? Y usted, pastor, cuando vayan 2 hombres o 2 mujeres para que ustedes le den la bendición del matrimonio, sea legal, ¿qué va a hacer? Lo va a hacer. Entonces se va a transformar, si no lo hace, en enemigo del Estado. Va a quebrantar la ley. Y estamos a puertas de cosas. Ahí está una lista de todas las cosas que va a ser posible por la cual podamos ser acusados de enemigos del Estado. Nosotros creemos en la familia. ¿Y en qué familia? La que Dios creó. Esa es la estructura, el núcleo principal de toda sociedad. Pero hoy día no es así. ¿Y usted cómo va a seguir creyendo como dice el Estado o como dice la Biblia? Usted, hermano, vecino, bien, es la vida de él. Si esas 2 vecinas es la vida de ellas, yo no me meto. Hemos llegado a un nivel en el que incluso dentro de la iglesia, y es muy probable que jóvenes estén pensando, pero eso es importante. Y esto ya es ley. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Vamos a ir a echar abajo la ley?
cuando nos toque. Y todas estas otras cosas que están relacionadas con la Agenda 2030, que son absolutamente contrarias, porque rompen el principio de autoridad. Para nosotros la autoridad máxima es Dios. Después, cada padre es sacerdote de su hogar, es el representante, la autoridad espiritual. La madre tiene otro rol. Es la constitución de la familia cristiana, pero esto está totalmente contrario a lo que el hombre está diciendo hoy día. No sino en todo el mundo. Es en todos los países musulmanes y otras pocas excepciones más. Pero en el mundo occidental las cosas son así. Y vean cómo han cambiado los países protestantes. Estamos viviendo, el séptimo punto es el advenimiento de la gran apostasía. En el último mundial de fútbol no se quería permitir nada que tuviese que ver con religión. Pero le dieron el apoyo a yo no vi los partidos. Eso fue la noticia. Le dieron el apoyo a estos movimientos LGTB y gay, con camisetas y cosas que... ¿De qué países eran? Dinamarca, Inglaterra, Holanda, Alemania. ¿Qué países eran? Generaciones atrás, evangélicos. Oramos para que el Señor ayude a nuestros hermanos que están siendo perseguidos por su fe. Pero oramos por los que quieren perseguir su fe. ¿Puede entender eso? Ahora, si nosotros estamos viviendo en este tiempo, ya vimos ¿qué es la apostasía? Es el volver atrás de lo que antes yo afirmaba, el renegar. Si nosotros miramos quiénes son los autores de las filosofías humanistas que el hombre sigue, los 5 son todos renegados, o hijos de pastores, o hijos de creyentes judíos, de rabinos judíos. Y miren a su alrededor. ¿Quiénes son los peores enemigos de la iglesia que una vez vinieron a la iglesia? Y juntémonos a todos, fuera y adentro. Para los lados, los que fueron al Concilio Internacional, una jovencita me comentaba en el Congreso de Seged, Osorno, que había salido a dar una vuelta porque el templo de allá era para más de 1000 personas. Eso me dijo ella. Y había menos de 400. Y ese templo lo abrieron para eso. Porque no va gente a la iglesia. Pero a 4 cuadras vieron un templo y tenía la bandera gay. Y la autoridad había sido una pastora que era lesbiana. Y su pareja también lo era, por supuesto. Y que habían muerto de SIDA. Y esas iglesias se llenan. ¿En qué mundo estamos? ¿Se han dado cuenta? Como en los días de Noé, dice el Señor en la octava señal, que serían estos días como los días de Noé. ¿Cómo fueron los días de Noé? Llenos de violencia. Hay lugares en donde la policía no entra en Chile, ni que hablar en México, ni que hablar en otros lugares de Centroamérica, de Colombia, territorios completos. Si miramos nosotros todo esto, todas estas cosas, usted
¿Se atreve a que sus niños jueguen en la calle? Nosotros jugábamos en la calle. No nos pasaba nada. En Campanario todos éramos felices. Pero hoy día vienen por tus hijos. Vienen por tus hijos. Hay de las que crían. ¿Por qué? Por lo que dijimos antes. Usted le va a enseñar los valores cristianos a su hijo los va a repetir allá, eso va a llegar a oídos, el tentador lo va a mandar a buscar a usted, la va a mandar al psicólogo, al psiquiatra, y luego, si usted no cede, le van a quitar su hijo, porque es enemiga del... No, pastor, usted decía mucho, me está muriendo. Bueno, espere y lo verá. Espere y lo verá. Por eso tenemos que decir, ven, Señor. Vienen juicios a la tierra por la maldad y el pecado. Siempre decimos, Dios no es el pecado y ama el pecador. No, Señor. Dios aborrece al pecador y quiere seguir viviendo en sus pecados. Y esos van a sufrir el juicio de Dios porque tienen la mente entenebrecidas. Nosotros, por la misericordia de Dios, por la pura bondad y gracia de Dios, no somos como ellos. Porque el Espíritu de Dios obra en nosotros. Por eso es que debe arder el Evangelio en nosotros. Por eso es que debemos vivir en el Evangelio con una pasión como si fuera el último día de vida que era. La apostasía está reinando en la familia, en los hogares. Yo miro mi familia, mis hermanos, todos venían a la iglesia antes. De los 7, solo una. ¿Y en su familia? ¿Quién tiene a todos sus hijos, a todos sus hermanos, a todos sus padres si están vivos, a todos sus seres queridos en la iglesia? Levante la mano. ¿Qué pasó con los demás? Apostataron de la fe. Apostataron de la fe. Las iglesias están siendo sacudidas, aceleradas. Están apostatando de la fe en todos los lugares. Aumento exponencial de la maldad humana. Ya les dije yo que por la ESI he tenido que sumergirme en conocer lo que nunca hubiese querido conocer, en informarme, porque esto no es, yo pensé que esto es la idea primero de este gobierno, pero no es de este gobierno. ¿Quién toma agua todos los días? Todos. ¿Les gusta el agua? ¿Es buena el agua? ¿El agua es igual? ¿Tomaría alguno de ustedes agua de la taza del baño? Pero si es agua, eso es lo que le están diciendo a usted. El amor es amor. Pero hay perversión envuelta en lo que se dice amor. El agua es vital. El nota del agua es buena. O hay que purificarla para que sirva para algo. Es lo que está pasando hoy día en nuestra sociedad. En nuestra sociedad le está diciendo desde las más altas esferas abajo, lo malo es bueno y lo bueno es malo. Y al final están tomando agua de la taza de... Como en los días de Noé, la tierra llena de violencia, la tierra hizo que la maldad sobreabundara, que llegara a
trono de Dios, un día cosas te... ¿Cree que puede haber más maldad en robarse un niño para los fines más perversos? Vender ese niño. Y cuando ese pobre niño ha sufrido lo indecible, o esa niña lo indecible, sacrificarlo para sacarle su sangre y con él hacer una pasta con la cual le va a dar vigor. ¿Usted cree que eso no está pasando? Eso está pasando. O sacrificándolo para poder tener una fortuna. ¿Saben cuántos niños hoy día están perdidos en el mundo? 1 millón de niños. Eso es lo que está pasando. La novena señal, el Evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo, pero no creído. No necesariamente creído. Más, la Biblia está traducida a 1582 idiomas y dialectos, que cubren prácticamente más del 99% de la humanidad. Israel tenía que retornar a su tierra. Y el retorno de Israel se produjo el 14 de mayo de 1948, cuando fue declarado como Estado. ¿Qué país, qué nación, qué grupo de personas ha estado casi 2000 años fuera de su territorio, vuelve a su mismo territorio con su mismo nombre, con su misma lengua, con su misma religión, con su misma cultura? ¿Hay alguno más en la tierra? Ninguno más. Esa es una señal. Eso lo dice Daniel. Cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. La ciencia, y con esto voy a ir concluyendo. La inteligencia artificial general. Saben, es tan sorprendente que ya nos sorprende lo que hay de inteligencia artificial. Cuando este año dejé mi trabajo, porque yo nací para esto. Y pido perdón al Señor por no haber tenido fe, perseverancia, constancia, y haberlo hecho antes. Para servir al Señor. Pero hace 25 años atrás yo tenía un problema con una planta de Nestlé y me vino un apoyo de la compañía PAC, que es la compañía más grande en rodamientos, y trajeron una película para mostrarle a Nestlé que esos rodamientos eran hechos sin mano humana. Más de 25 años. Cuando yo vi esa película, quedé con la boca abierta, porque era una planta gigantesca donde no había un solo ser humano, excepto 4 hombres que estaban con trajes como de astronauta, ni polvo podía entrar, porque todo estaba robotizado. Más de 25 años atrás. Hace alrededor de 7 o 8 años se instaló una nueva planta de Colún, allá donde yo trabajaba, y como nos tocaba atender esa planta, ahora ya no entran en la planta para detectar problemas y dificultades, sino un tremendo espacio vidriado, mirábamos desde arriba todo el sistema, un solo hombre, todo lo demás robotizado. En toda la planta trabajan 20, en la otra planta no sé cuántos eran, pero por lo menos unos 300 personas que trabajaban en la planta vieja. Van a quedar muchas profesiones van a desaparecer. La inteligencia artificial
hoy día que tiene su teléfono celular es más poderosa que la que llevó al hombre a la luna. Ese computador del teléfono inteligente, Android, tiene más aplicaciones, es más exacto, es más poderoso que el computador que llevó al hombre a la luna. El conocimiento en la medicina, el conocimiento en todas las áreas ya supera lo imaginable. ¿Qué dice Daniel? Y aumentaráse la ciencia. La ciencia se multiplicará. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo pasó? En los últimos 30 años. En forma exponencial. La bestia. Así se llama. La computadora que está en Bruselas tiene más de 7 pisos, ocupa casi 2 manzanas y está hecha con un solo propósito, el control de la humanidad. Ahí están los datos de cada ser humano, o van a estar. Por supuesto, ya es posible, con algo más chico que un grano de arroz, poner un chip con el que van a saber todo lo que usted es, desde su enfermedad, de su patología, todo lo que usted, hasta toda la información, ya no se va a necesitar carnet de identidad, no se va a necesitar nada. En las manos, en la frente. ¿Qué dice la Biblia? Que el que no lo tenga, no podrá comprar ni vender. Y se llama la bestia, ese computador se llama la bestia. Amados hermanos, falta solo el advenimiento del anticristo y el control de la humanidad. ¿Cuándo viene el anticristo? Cuando el mundo esté al borde de una tremenda conflagración que lo puede hacer desaparecer. ¿Y el qué viene a traer? La paz. Pongan atención a los acontecimientos que hoy día están sucediendo. Pidamos al Señor que Él venga. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay muchos ateos. Confiesan creer, pero no viven. No anhelan, no desean la venida del Señor. Y muchos ni siquiera creen. No estoy hablando de una iglesia en particular, pero hay congregaciones que ya negaron esto que para nosotros es medular, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor dice, yo vengo presto. Y Lucas nos dice, cuando veáis hacer todas estas cosas, levantad vuestras cabezas, que vuestra redención. Ahí están todas las citas de las cuales tomamos para esta meditación. Cristo viene. ¿Estás preparado? Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu infinito amor y misericordia con que nos has amado. Sabemos que este mundo va a su fin. Sabemos que el hombre ya no quiere saber de ti, Padre Santo, pero este grupo de hijos tuyos y los que hay en el mundo, Señor, que todavía clamamos, ven, Señor Jesús. Ayúdanos a estar, Señor, a cuentas contigo. Perdona nuestros pecados, la tibieza espiritual. Danos, oh Señor, fortaleza y que podamos disfrutar y gozarnos en la fe que nos has dado. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Maranata. Cristo viene. Que el Señor